Durante varios años he sufrido ataques de ese trastorno singular que los médicos coinciden en denominar catalepsia, a falta de un nombre más concreto. Aunque las causas inmediatas y preparatorias y hasta el actual diagnóstico de esa dolencia sean misteriosos, todavía su claro y manifiesto carácter es lo bastante conocido. Sus variaciones parecen ser sobre todo de intensidad. A veces el paciente permanece durante un solo día o hasta un lapso de tiempo más breve aún en una especie de letargo exagerado. Está en apariencia insensible e inmóvil, pero el latido del corazón es todavía débilmente perceptible. Quedan vestigios de calor. Un leve color perdura en el centro de las mejillas y la leve aplicación de un espejo sobre los labios puede revelarnos un funcionamiento embotado, desigual y vacilante de los pulmones. Otras veces la duración del trance es de unas semanas, hasta de unos meses. Durante ese tiempo, el más atento examen, las más rigurosas pruebas médicas no podrían determinar ninguna diferencia material entre el estado del paciente y lo que concebimos como muerte absoluta. Muy a menudo el enfermo se salva de ese enterramiento prematuro no más que porque sus amigos saben que ha estado sujeto antes a la catalepsia, a consecuencia de lo cual se suscitan sus sospechas y sobre todo ante la ausencia de descomposición. Los progresos de la enfermedad son, por fortuna, graduales. Las primeras manifestaciones, siquiera notables, son inequívocas. El ataque va haciéndose paulatinamente más claro y dura cada vez más que el anterior. En esto reside para el paciente la principal seguridad de librarse de la inhumación. El infortunado cuyo primer ataque presentase ese carácter extremo que a veces tiene, estaría casi sin remedio condenado a ser enterrado vivo. Mi propio caso no diferencia en ningún detalle importante de los mencionados en las obras de medicina. En ocasiones, sin ninguna causa aparente, me sumía poco a poco en un estado de semidesmayo o de semisíncope y permanecía en ese estado sin dolor, sin poder moverme o para hablar con exactitud sin poder pensar, pero con una embotada y letárgica conciencia de la vida y de la presencia de los que rodeaban mi lecho, hasta que, al hacer crisis la enfermedad, recobraba de repente mi sensibilidad perfecta. Otras veces la dolencia me atacaba rápida e impetuosamente. Me daba un vértigo, sentíame entumecido, helado, privado de conocimiento y me desplomaba acto seguido. Entonces, durante semanas, todo era vacío, tiniebla, silencio y la nada se convertía en el universo. El aniquilamiento total no podía ser mayor. De esos ataques me despertaba de un modo lentamente gradual que estaba en proporción con lo repentino del acceso. Ni más ni menos que despunta el alba para el mendigo sin amigos ni hogar, errante por las calles en la larga desolación de una noche invernal, con la misma lentitud y el mismo cansancio, con idéntico júbilo, volvía a mí la luz del alma. Por lo demás, aparte de esa tendencia a la catalepsia, mi salud general parecía ser excelente. No podía yo percibir que estaba toda ella afectada por una dolencia predominante, a no ser realmente que una idiosincrasia en mi sueño ordinario pueda ser considerada como promotora de aquella. Al despertar de un sueño normal, no podía yo nunca recobrar en el acto la completa posesión de mis sentidos, y permanecía siempre durante varios minutos en un aturdimiento y una perplejidad grandes, con las facultades mentales en general, pero en particular la memoria, interrumpidas por completo. En todo lo que experimentaba no había sufrimiento físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación tendía a lo fúnebre. Hablaba yo de gusanos, de tumbas, de epitafios. Me perdía en sueños de muerte y la idea de un enterramiento prematuro se adueñaba sin cesar de mi espíritu. El horrible peligro a que estaba expuesto me alucinaba día y noche. Durante el primero, la tortura de esa idea era excesiva. Durante la última, suprema. Cuando la horrenda oscuridad se difundía sobre la tierra, entonces, con un total horror de pensamiento, me estremecía como tiemblan los penachos de plumas sobre la carroza fúnebre. Cuando la naturaleza no podía soportar al estar despierta más tiempo, consentía yo, no sin lucha, en dormir, pues temblaba pensando que, al despertarme, podía encontrarme ocupando una tumba. Y cuando, por último, me hundía en el sueño, era únicamente para precipitarme en un mundo de fantasmas por encima del cual,
con amplias, tenebrosas y sombrías alas, se cernía predominante la idea única y sepulcral. Entre las innumerables imágenes lúgubres que me oprimían así en sueños, escogeré para mi relato una sola visión. Me parecía estar sumido en un trance cataléptico de mayor duración y profundidad que de costumbre. De pronto, una mano helada se posaba sobre mi frente y una voz impaciente y entrecortada murmuraba la palabra «levántate» en mi oído. Me incorporé. La oscuridad era total. No podía yo ver la figura de quien me había hecho levantar. No podía recordar el momento en que había caído en trance, ni el lugar donde me hallaba entonces. Mientras permanecía inmóvil, esforzándome por coordinar mis pensamientos, la mano helada me cogió brutalmente de la muñeca, sacudiéndola con aspereza, en tanto que la voz entrecortada volvía a decir «Levántate, ¿no te he dicho ya que te levantes?» «¿Y quién eres tú?», pregunté. «No tengo nombre en las regiones donde habito», replicó la voz lúgubremente. «Fui inmortal, pero ahora soy un demonio. Fui inexorable, pero ahora soy compasivo. Debes de sentir cómo tiemblo. Mis dientes castañean cuando hablo, y sin embargo no es por el frío de la noche interminable. Pero este horror es insufrible. ¿Cómo puedes tú dormir tranquilamente? El grito de esas infinitas angustias me impide reposar. No puedo soportar más esa visión. ¡Levántate! Ven conmigo fuera a la noche y déjame descubrirte las tumbas. ¿No es un espectáculo doloroso? Mira». Miré, y la figura invisible que me hacía aún de la muñeca hacía que se abriesen las tumbas de toda la humanidad, y de cada una de ellas emanaba la débil irradiación fosforescente de la podredumbre, de tal modo que pude sondear los más recónditos escondrijos, y he aquí que vislumbré los cuerpos enterrados en su sombrío y solemne sueño con el gusano. Pero, ¡ay! Los verdaderos durmientes eran muchos millones menos que los que no dormían en absoluto. Y había allí una débil lucha, y había allí una inquietud general y triste, y desde el fondo de las innumerables fosas subía el melancólico estrujamiento de los sudarios. Y entre los que parecían reposar tranquilamente, vi que un gran número de ellos habían cambiado, más o menos, de la rígida e incómoda postura que tenían al ser enterrados, y la voz me dijo cuando yo miraba: «¿No es esta, di, una visión lamentable?» Pero antes de que pudiese yo encontrar palabras que contestar, la figura cesó de aferrar mi muñeca, la luz fosforescente se extinguió y las tumbas se cerraron con violencia repentina, mientras de ellas se elevaba un tumulto de gritos desesperados, diciendo de nuevo: «¿No es, oh Dios, no es una visión lamentable?» Fantasías como estas, presentándose por la noche, extendían su terrorífica influencia hasta mis horas de vigilia. Mis nervios llegaron a estar de todo punto trastornados y era yo presa de un horror perpetuo. Vacilaba en montar a caballo, en pasear o en realizar un ejercicio cualquiera que me obligase a salir de mi casa. En realidad, no me atreví a arriesgarme a ir a ninguna parte lejos de la presencia inmediata de los que conocían mi propensión cataléptica, por temor a caer en uno de mis habituales accesos y a ser enterrado antes de que se pudiesen dar cuenta de mi verdadero estado. Dudaba de los cuidados, de la fidelidad de mis amigos más queridos. Temía que, en algún ataque de mayor duración que la acostumbrada, se persuadiesen de que debían considerarme como irremediablemente perdido. Llegaba yo incluso a temer que, como les ocasionase mucho trastorno, podían ellos alegrarse de considerar algún ataque prolongado como cumplida disculpa para desembarazarse de mí ad perpetuam. En vano intentaban ellos tranquilizarme con las promesas más solemnes. Les exigí los más sagrados juramentos de que en ninguna circunstancia me enterrasen hasta que la descomposición material estuviera tan avanzada que hiciese imposible toda conservación ulterior. Y aun entonces mis terrores mortales no atendieron a mi razón ni quisieron admitir consuelo. Ideé una serie de precauciones meditadas. Entre otras cosas, hice reformar el panteón de familia para que pudiera ser abierto con facilidad desde dentro. La menor presión sobre una larga palanca que se prolongaba hasta dentro de la tumba debía hacer girar las puertas de hierro.
Mandé hacer también ciertas reparaciones para la libre entrada del aire y de la luz y colocar unos recipientes apropiados para el alimento y el agua en la inmediata proximidad del féretro preparado para recibirme. Este féretro estaba cálida y dulcemente trucado y provisto de una tapa confeccionada según el sistema de la puerta de la cripta, con la añadidura de unos resortes dispuestos de tal modo que el más débil movimiento del cuerpo bastase para dejarme en libertad. Además de todo esto, hice colgar del techo del panteón una gran campana, cuya cuerda, según había ideado, pasaría por un orificio hecho en la caja y que estaría atada a una de las manos del cadáver. Pero, ¡ay! ¿De qué puede servir la vigilancia del hombre contra su destino? Todas aquellas precauciones tan bien pensadas serían insuficientes para salvar de las supremas angustias de un enterramiento en vida a un infeliz predestinado a esas angustias. Llegó una vez, como había ocurrido antes tantas otras, en que me encontré saliendo de una inconsciencia total con un primer sentimiento débil e indefinido de mi existencia. Lentamente, a paso de tortuga, se acercó la tímida aurora del día psíquico. Un torpe malestar, un sufrimiento apático de sordo dolor. Ni inquietud, ni esperanza, ni esfuerzo. Tras un largo intervalo, un zumbido en los oídos. Tras de un lapso mayor aún, una punzante u hormigante sensación en las extremidades. Después, un período que me pareció eterno de plácida quietud, durante el cual los sentimientos se despiertan y luchan por transformarse en pensamiento. Luego, una breve y nueva zambullida en la nada. Después, una repentina vuelta a la vida. Por último, un ligero temblor de los párpados y, sin tardanza, una conmoción eléctrica de horror, espantosa e indefinida, que hace refluir la sangre a torrentes desde las sienes al corazón. Y entonces, el primer esfuerzo positivo por pensar. Y entonces, un éxito parcial y desvanecedor. Y entonces, la memoria que ha recobrado su dominio para que, en cierta medida, tenga yo conciencia de mi estado. Siento que no me despierto de un sueño ordinario. Recuerdo que soy propenso a la catalepsia. Y a la postre, como por el oleaje de un océano, mi espíritu estremecido es arrollado por el horrendo peligro, por la única, espectral y predominante idea. Durante algunos minutos después de que esta fantasía se adueñaba de mí, permanecía sin movimiento. ¿Y por qué? No podía acopiar valor para moverme. No me atrevía a hacer un esfuerzo para darme cuenta de mi suerte, y aún así había algo en mi corazón que me murmuraba que era seguro. Una desesperación, como no existe en ninguna clase de infortunio ni ha podido recordarse nunca, me apremiaba, después de larga vacilación, para que levantase las pesadas cortinas de mis ojos. Estaba todo oscuro. Supe entonces que la crisis había pasado. Supe que aquella crisis de mi dolencia había cesado hacía largo tiempo. Supe que había recobrado ahora en absoluto el uso de mis facultades visuales y no obstante que todo estaba oscuro, que era la noche intensa y totalmente desprovista de rayos que durará siempre. Intenté gritar y mis labios y mi lengua resecos se agitaban convulsivamente en la tentativa, pero ninguna voz brotaba de mis pulmones cavernosos que, oprimidos como por el peso aplastante de una montaña, jadeaban y palpitaban lo mismo que mi corazón a cada penosa y dificultosa inspiración. El movimiento de mis mandíbulas, en el esfuerzo para gritar con fuerza, me probó que las tenía atadas, como se suele hacer con los muertos. Sentí también que estaba tendido sobre alguna materia dura, y que mis costados estaban asimismo fuertemente comprimidos por algo semejante. Hasta entonces no me había arriesgado aún a mover mis miembros, pero ahora alcé con violencia mis brazos, estirados a lo largo de mi cuerpo, con las muñecas cruzadas. Chocaron contra un sólido obstáculo de madera que se extendía por encima de mi persona a solo unas 6 pulgadas de mi cara. Ya no podía dudar por más tiempo de que reposaba dentro de un ataúd para la eternidad. Y a la sazón, en medio de mis infinitas miserias, se me apareció el querubín Esperanza, al pensar en mis precauciones. Me retorcí e hice esfuerzos espasmódicos para abrir la tapa. No se movió. Palpé mis muñecas para asir la cuerda de la campana. No la encontré.
Y luego voló el consuelo sin retorno y una desesperación más cruel aún reinó triunfante, pues noté la falta del guanteado que preparaba yo tan cuidadosamente y además llegó de repente hasta mi nariz el fuerte olor peculiar de la tierra húmeda. La conclusión era irresistible. Yo no estaba dentro de la cripta. Debía de haber caído en trance cataléptico fuera de mi casa, entre extraños. No podía recordar cuándo ni cómo, y estos me habían enterrado como a un perro, clavándome en un ataúd vulgar y metiéndome hondo, hondo para siempre en una tumba ordinaria y común. Cuando esta convicción espantosa irrumpió así en la cámara más recóndita de mi alma, me esforcé de nuevo por gritar, y en este segundo esfuerzo tuve éxito. Un largo, salvaje y continuo grito, o más bien un aullido de agonía, resonó a través de los reinos de la noche subterránea. «¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esto?», dijo una voz áspera en respuesta. «¿Qué diablos pasa ahora?», dijo una segunda voz. «¡Sal de ahí!», dijo una tercera. «¿Qué quiere usted significar con unos alaridos de ese estilo, que parecen los de una gata en enero?», dijo una cuarta voz. Y en este momento fui agarrado y sacudido sin consideraciones durante varios minutos por una cuadrilla de individuos de aspecto muy ordinario. No me despertaron de mi sueño, pues estaba bien despierto cuando grité, pero me hicieron recobrar la posesión completa de mi memoria. Esta aventura sucedió cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado de un amigo, había yo caminado durante una excursión de caza algunas millas a lo largo de las orillas del río James. Se acercaba la noche y fuimos sorprendidos por una tormenta. El camarote de una pequeña chalupa anclada en la corriente y que estaba cargada de mantillo nos proporcionó el único refugio aprovechable. Nos acomodamos lo mejor que pudimos y pasamos la noche a bordo. Dormí en una de las dos únicas literas del barco, y las literas de una chalupa de 60 o 70 toneladas no necesitan descripción. La que yo ocupaba carecía de ropa de cama. Tenía una anchura máxima de 18 pulgadas y había exactamente la misma distancia entre su fondo y la cubierta encima de mi cabeza. Luché con las mayores dificultades para comprimirme allí dentro, a pesar de lo cual me dormí a pierna suelta y mi visión entera, pues no era aquello un sueño ni una pesadilla, surge con naturalidad de las circunstancias de mi postura, de la predisposición habitual de mi pensamiento y de la dificultad a que he aludido de concentrar mis sentidos y sobre todo de recobrar mi memoria largo rato después de despertar del sueño. Los hombres que me sacudieron formaban parte de la tripulación de aquella chalupa, con algunos otros trabajadores contratados para la descarga. Del propio cargamento venía aquel olor a tierra húmeda. El vendaje alrededor de las mandíbulas era un pañuelo de seda que me había yo atado alrededor de la cabeza a falta de mi acostumbrado gorro de dormir. Sin embargo, las torturas sufridas eran indudable y completamente iguales, salvo en su duración, a las del enterramiento auténtico. Fueron espantosas, de un horror inconcebible. Pero Dios actúa por medio del diablo, pues en su exceso provocaron una inevitable reacción de mi espíritu. Mi alma se tonificó, adquirió temple, me marché fuera del país, hice vigorosos ejercicios, respiré al aire libre del cielo. Pensé en temas diferentes que el de la muerte. Dejé a un lado mis obras de medicina. No me quemé las cejas sobre el libro de Buchan. No releí las noches de meditación, ni esos libros pavorosos sobre los cementerios, ni más historias amedrentadoras como estas. Desde esa memorable noche deseché mis preocupaciones sepulcrales y con ellas desaparecieron mis trastornos catalépticos, de los que habían sido aquellas menos la consecuencia que la causa. Hay momentos en que, hasta para la serena mirada de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede parecer un infierno, pero la imaginación del hombre no es Carathis para explorar con impunidad sus cavernas. ¡Ay! La triste legión de terrores sepulcrales puede ser considerada como enteramente fantástica, pero semejante a los demonios en compañía de los cuales hizo Afrasiab su viaje bajando por el Oxus, deben ellos dormir o devorarnos. Deben soportarse como un sueño porque, si no, nos harán perecer.